¿Qué tal, amigos? Continuamos estudiando juntos la profecía del capítulo 2 del libro de Daniel, en esta serie Orientación Profética. En el tema anterior hemos quedado, después que hemos visto que el rey tuvo el sueño, no se acordaba, llamó a todos los astrólogos, adivinos, caldeos, nigromantes, para que le interpreten el sueño y le recuerden. No pudieron, el rey los mandó a matar. De ahí buscaron a Daniel y sus compañeros que no estaban presentes y hemos visto la razón, porque ese sueño proviene de Dios. Y entonces Dios hizo que se olvide del sueño y también de estos jóvenes para darle oportunidad a los instrumentos, como hemos visto en el tema anterior, satánico, y hemos visto a través de la Biblia que todo eso relacionado inclusive con el signo del zodíaco, la influencia de los astros sobre las personas y todo eso viene de los babilónicos, y por eso Dios dejó un antecedente claro acá de que no debemos consultar a esa fuente. Y entonces cuando Daniel le pide al rey que él iba a pedir a Dios sabiduría para darle el conocimiento de este sueño, el rey le permite. Entonces comenzamos leyendo desde el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te he pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Tremenda oración de Daniel reconociendo. Y mis amigos, acá en todos estos textos bíblicos nos revela algo muy importante. Alguien escribió algo muy interesante. Dice: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y la proeza de los hombres, y en cierta medida sí lo son. Los acontecimientos se dirían, dice, determinados por el poder, la ambición y el capricho de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses y poder, dice que emplean silenciosamente y pacientemente los designios de la voluntad divina. ¿Qué tal? O sea, aunque Dios no coerciona ni obliga ni nada, pero Dios controla para que no se salgan del carril, porque Él es el que da la sabiduría a los hombres aún para administrar los estados. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el tribunal allí de Pilato, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 19 del Evangelio de Juan, allí nos encontramos con el versículo 10 al 11. Dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces Pilato procuraba, dice, soltarle, porque los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. O sea, tremendamente, fíjense, Jesús dijo: no tendría autoridad si no te fuere dado de arriba. ¿Qué dicen los apóstoles? Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Allí también tenemos nosotros una explicación. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están, dice, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, esta es una verdad gloriosa que está en la Escritura. Es triste que ahora escuchamos en la tierra corrupción por todos lados, coerción, personas que se venden por dinero para hacer injusticia, y el que hace lo bueno lo meten en la cárcel y al maldito lo dejan libre. Pero mis amigos, cuidado, Dios tiene todavía hombres sinceros y puros que ministran los estados, ya sean hombres de estado, jueces, presidentes, demás, o quienes están a su lado. Hay siempre hombres sinceros que controlan las cosas para que no se descarrile, como Satanás quiere hacerlo, porque de alguna manera, ¿verdad?, muchos hombres que hacen las obras de Satanás son solamente sombras virtuales de la cual Satanás es la sustancia. Bueno, eso es una lección espiritual que sacamos acá, ¿verdad? Por eso es que Daniel elevó esa plegaria y esa oración. Ahora, ¿qué hizo Daniel después que Dios le reveló? Antes de ir a ver al rey, ¿qué hace el profeta? Versículo 24 del capítulo 2. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mate a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados, dice, de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Qué tremendo, fíjense en qué hermoso. Daniel el justo interviene para que no se maten a los instrumentos de Satanás. ¿Por qué es importante? Porque cuando estudiamos la Biblia vemos que en todas las dispensaciones, todos los sistemas paganos y demás han sabido perseguir a los hijos de Dios. Y acá mismo vamos a ver, cuando estudiemos el capítulo 6, cómo ya cuando estaba Medo Persia en el poder, cómo Daniel ocupaba un cargo alto y cómo los hombres de Estado se encargaron de querer meterlo y destruirlo a Daniel en el pozo de los leones. Pero mis amados, Dios a nosotros, que amamos a Él y creemos en Él, ¿qué nos dice Dios? No resistáis al que es malo. No deis el mismo pago. Vence con el bien y el mal. Orá por el que te ultraja y te persigue. Hace bien al que te maldice, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace que su sol salga sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Sí, amigo. Y entonces ahora Daniel se presenta delante del rey. Dice allí: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, le había cambiado el nombre de Daniel por Belsasar, que es uno de los dioses de Babilonia que tenían ellos. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Miren qué tremendo, acá tenemos dos lecciones importantes. Primeramente, el rey había tenido un deseo. ¿Cómo será el futuro? Ya había caído Egipto, ya había caído Asiria y ahora reinaba Babilonia, que vamos a ver enseguida los detalles de Babilonia. Y él pensó: ¿será que mi reino será eterno o será que caerá en poder de otro reino? Y entonces Dios aprovechó eso para revelarle este sueño y para revelarnos todos los sucesos históricos que iban a ocurrir, hasta que Dios establezca de nuevo, vamos a ver al final, el reino de Dios en la tierra y restaure la tierra como era el Edén primitivo, con el retorno de Jesús en gloria y majestad. Pero hay un detalle importante del profeta. Él dice: el Dios de los cielos, no hay hombre que te lo revele, el Dios de los cielos, dándole gloria a Dios. Y dice: y a mí me ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. El rey lo había encontrado 10 veces más sabio que todos los sabios. Daniel podría haber hecho como mucha gente hace, inflándose el ego: yo tengo mucho conocimiento, mucha sabiduría. No, señor, no porque en mí haya más sabiduría, sino para que se dé a conocer el rey de parte de Dios. Es el espíritu del verdadero Hijo de Dios. Nunca exaltarse o subirse
con el ego en los zancos de exaltación propia. No, Señor. Los hijos de Dios tienen que aprender a glorificar a nuestro Padre. Como dice el apóstol Pablo en uno de sus escritos también, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿de qué nos gloriamos? Si la vida es don de Dios. La sabiduría viene de Dios, la redención a través de la persona de Cristo viene de parte de Dios, dio su vida por nosotros. Él nos da todo, mis amados queridos. Por eso acá tenemos una lección importante. Ahora bien, con esto, ahora Daniel lo primero que va a hacer es revelarle el sueño que tuvo el rey. Entonces dice el verso 29, estando tú, oh rey, en tu cama te viniera un pensamiento. El versículo 31, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, el pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, su pie en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Obviamente que ese era el sueño, porque si no el rey le hubiera dicho no ese es el sueño. Así que por lo tanto, fíjense en qué interesante. Ahora le va a explicar el profeta el significado del sueño. Dice el verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestia del campo y ave del cielo, Él lo ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El rey quería conocer el futuro y por una razón lógica Dios representa a través del presente y la cabeza de oro está representando al reino de Babilonia. Ahora, ¿por qué Dios tomó el oro para representar a Babilonia? ¿Saben ustedes la riqueza que tenían los babilonios? Fue el imperio más rico en esta tierra. El historiador Heródoto, por ejemplo, comenta que en uno de los templos, el templo de Melo-Merodach, que tenía 10 metros más alto que la famosa pirámide de Keops, ese templo, ¿verdad? Dice que tenía pisos y en esos pisos tenían, dice, estatuas de oro puro de sus dioses y una mesa para exhibirlo en sus fiestas religiosas que tenía 13 metros de largo por 5 de ancho de oro puro. Bueno, esa es una de las riquezas que tenían los babilonios. Pero no era solo eso. ¿Saben cuánto tenía de perímetro la ciudad de Babilonia? 600 kilómetros de perímetro. La ciudad de Buenos Aires, que es una de las más grandes con la metrópoli, digamos, de México, tiene apenas 200 kilómetros de perímetro. O sea, era 3 veces más grande. Y tenía unas murallas enormes, era cuadrada, el río Éufrates la atravesaba de noreste a sureste, y tenía una enorme muralla de casi 100 metros de altura por 25 metros de ancho. O sea, era inexpugnable, nadie podía atravesar esas murallas. Y entonces, ¿cómo fue que finalmente cayó Babilonia? Leemos el pasaje del versículo 39 de la primera parte. Daniel le dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Esto le dice en el 604 Daniel. Y nosotros sabemos que Babilonia cayó en el 538 por los medos y persas. ¿Y cómo fue que llegaron a entrar ahí el rey Darío y el rey Ciro de los medios y de los persas? Amigo querido, en el próximo tema vamos a analizar y te vas a maravillar de ver que antes que caiga Babilonia por medio del rey Ciro, 150 años antes, un poco más, el profeta Isaías ya decía cómo iba a caer y da el nombre inclusive del general. Antes que nazca la mamá de este, ya Dios revelaba cómo iba a caer Babilonia por el poder de los medos y persas. Amigo querido, estudiar esto te llena de gozo, porque nuestro Padre eterno conoce todo. Y si Él conoce todo, cada vez nos enamoramos más de nuestro querido Padre, porque un día tenemos que honrarlo eternamente. Y mientras estemos en la tierra, vamos a ser fieles a Él por sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga, mi deseo y oración.